Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Seguimos desarrollando la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir. Con respecto a este título, te quiero preguntar, ¿qué tanto te han servido estos principios que hasta este momento, hasta el día de hoy, te hemos estado presentando? ¿Qué tanto ya estás definida en cada uno de estos principios? Y con el que estamos, obviamente, con el principio de la humildad, por supuesto que hoy también continuamos. Y todavía hay mucho que aprender de este mismo de este mismo principio que es el de la humildad. ¿Qué tanto? No sé si al escuchar estas meditaciones estás siendo lo mejor en cuanto a tu actitud, en cuanto a reconocer la necesidad que tienes de aprender, de seguir aprendiendo. Siempre, escucha esto que te voy a decir, siempre debemos tener un corazón de amateur. Eso quiere decir un corazón siempre de principiante. ¿Que ya sabes algo? Sí, muy bien, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios y eso que tú sabes, colócalo inmediatamente por obra en las manos del Señor. Y comienzas a desarrollar inmediatamente todo lo que Dios te está enseñando. Eso es lo que tenemos que aprender. Así es como tenemos que concebir este principio hermoso, principio maravilloso. Y como te dije, nos ayudan a vivir. Si tú estás escuchando estas meditaciones con todo tu corazón, como el mismo Dios pide que lo amemos, con todas nuestras fuerzas, en resumido, seguro que obviamente entonces tu vida tiene que estar cada día más y más. ¿Y saben dónde está cambiando? En tu mente y en tu corazón. En tu mente y en tu corazón. Y así es que tienes que aprender a concebir siempre que tú escuches la palabra de Dios. Totalmente. Principio de vida. Entonces, el principio de la humildad. Estamos desarrollando este principio en el día número 21. Imagínate, ya vamos en este día 21 hablando sobre muchos principios. Y todavía hay muchos más, te lo digo sinceramente. La palabra de Dios es bendita. Esta actitud, la humildad, la actitud de la humildad se opone a la ambición, se opone a la vanidad y a las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Y nada más y nada menos que Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. Por eso te estoy diciendo este principio a lo que se opone realmente. Es decir, no está en nada de acuerdo realmente. No está de acuerdo con ser ambiciosos, con ser vanidosos, con ser egoístas, con autojustificarnos, con estarnos defendiendo en todo momento y no aceptando nuestros propios errores. Absolutamente, no podemos. Este principio te dice, no, yo no acepto nada de esto. Bueno, y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo, este ser maravilloso, para tomar un ejemplo de Él. Como en diferentes momentos lo hemos dicho, pues aquí tenemos y vamos a hablar bastante acerca de este punto y del Señor Jesucristo. Si tú vas al Evangelio de Juan capítulo 13, versículos del 1 al 16, vamos a leer
y a conocer qué fue lo que hizo precisamente el Señor Jesucristo para enseñarnos ese principio de humildad. Vamos a ver, Juan 13, 1, 16, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Termino de leer el texto para luego comenzar a explicar puntos importantes. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora vamos a tomar algunos pasajes, como te dije ahorita, cuando estaba leyendo todo el texto, para que vamos a poner en contexto sencillamente el propósito con respecto al principio de la humildad. Y yo quiero resaltarte el texto número 3, donde dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira, el Señor Jesucristo recibió toda autoridad, recibió toda potestad, absolutamente toda. El Padre le dio todo a Él, absolutamente todo. No le negó nada, absolutamente nada. Dios en lo absoluto a su Hijo, todo lo absoluto se lo colocó en sus manos. ¿Sabes qué se llama eso? Confianza. Eso se llama confianza. La humildad, por supuesto que es digna de confianza. Como el Padre conocía al Hijo, el Padre le entregó todo al Hijo. Y sabía que Él no se estaba equivocando en la delegación que le había dado. Y le dio toda autoridad. Mateo 28, en los textos del 18 en adelante, dice: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Y eso quiere decir que tengo la autoridad. Cuando el Señor Jesucristo dijo eso, le estaba enseñando a sus discípulos, y por supuesto nos dejó la enseñanza al resto de la humanidad. Toda autoridad me fue dada, porque todo me fue dado tanto en el cielo como en la tierra. Y por eso es que Él delega, por eso es que Él manda, por eso Él dice: por tanto vayan. Eso es autoridad muy bien recibida, muy bien enseñada y muy bien delegada. Y eso es lo que acá está haciendo. En el texto 3, la misma Biblia dice que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Todo, absolutamente todo. ¿Y qué una persona realmente que tenga, digámoslo así, tanto poder, se va a poner a lavarle los pies a cercanos suyos? Esto es lo que tenemos que aprender a comprender con respecto al principio de la humildad.
Él lo tenía todo, todo era de Él, absolutamente todo. Y Él, el que está en autoridad, si algo debe ejercer, es ser de testimonio, ser ejemplo. Y eso fue lo que Él hizo. Pero para ser de testimonio y para ser de ejemplo, el que está en autoridad tiene que revestirse del principio hermoso y maravilloso, el cual es el principio de la humildad. Eso tenía el Señor Jesucristo. Eso era un principio en Él. ¿Te das cuenta como al principio te decía que un principio no puede estar en segunda instancia? No puede estar en el segundo puesto, en el segundo lugar jamás, porque entonces deja de ser un principio. El principio es primero, absoluto. No es posible que esté en otro lugar. Es el primero en todo. Y el Señor Jesucristo nunca, absolutamente nunca, todo lo que tenía por delegación de su Padre, eso nunca lo volvió a Él una persona egoísta, ni ególatra, nada en absoluto. Siempre mantuvo el punto que tenía que mantener, y es, Él tenía que dar ejemplo. Para eso vino. En eso consiste la vida cristiana. En eso consiste la vida cristiana. No es hablar por hablar o hablar muy bonito. Niñas bonitas, niños bonitos, me refiero a cristianos que hablan muy lindo de Dios, hablan muy lindo de su palabra, pero a la hora de la verdad no tienen cartas que le representen, no tienen obras realmente en Cristo, según Efesios 2:10. Según Efesios 2:10, no tienen nada, porque sencillamente creen que la vida cristiana es memorizar y simplemente hablar. No, mira, ¿cuántas veces tú, por ejemplo, le has lavado los pies a un cercano tuyo? ¿Cuántas veces le has lavado los pies a un hermano en la fe? Bueno, vamos a mirar ese punto, ¿cierto? Conservemos el mismo ejemplo, porque Él termina diciéndoles a ellos: ejemplo les he dado para que ustedes realmente también aprendan a lavarse en los pies los unos a los otros. Yo sí te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida le has lavado los pies a un hermano en Cristo, a una hermana en Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Eso es importante considerarlo. Eso es muy importante. Ahora, otro punto que tengo para hacer énfasis es el versículo 8, el 9, cuando Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. A lo que Jesús le dijo: Pedro, si yo no te lavo los pies, si tú no me dejas que yo te lave los pies, entonces tú no tendrás parte conmigo. Mira qué interesante cómo el Señor Jesucristo, si bien es cierto no se iguala con nadie, pero sí le da una información importante y le dice: mira, entonces sencillamente, listo, no quieres que yo te lave los pies, entonces palomitas a volar, así de sencillo, palomitas a volar, no tienes parte conmigo. Ah, y sabes una cosa, eso es lo que de pronto mucho cristiano piensa, sí, inclusive a veces no toman tan en serio lo que es ese rito de lavarse los pies, lo que conocemos como el lavatorio de los pies. Claro, entonces no se toma con la suficiente madurez, con la suficiente enseñanza que tiene de fondo, y sencillamente, sí, a ti de pronto es posible que te hayan lavado los pies, no una, ni dos, ni tres, sino varias veces, pero no has experimentado realmente lo que te dije ahorita. Número 1, que se los hayas lavado a otros. Y número 2, no has tenido parte con el Señor Jesucristo. Cuando el mismo Pedro, cuando recibió esa exhortación de su maestro: no tendrás parte conmigo, Pedro entendió entonces. El versículo 9 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solamente me lave los pies, lávame también las manos y la cabeza, y todo lo que yo soy, lávamelo. ¿Cierto? Porque él entendió, él dijo: no, yo quiero tener parte contigo, por supuesto, yo quiero estar y hacer parte del proceso, yo no me voy a ir de ti. ¿Cierto? Eso fue lo que le quiso decir. Entonces mira, si tú has tenido la experiencia de que te laven los pies un pastor, otro pastor, no sé, tu pastora, no sé, el pastor, y
y no has desarrollado la obra, es que tú no has entendido este concepto de la humildad. Porque también se necesita ser humilde para uno dejarse lavar los pies. Eso también, porque la humildad es completa en este principio. La humildad es total y es absoluta. Tanto hay humildad en el que lava los pies como tiene que haber humildad en el al que se lava los pies. Porque el que lava los pies está mostrando el servicio que tiene. Pero aquel al que se le está lavando los pies, entonces tiene que ser redarguido. Tiene que ser enseñado, tiene que ser tocado por el Espíritu Santo, porque esto no es un tema emotivo, es un tema espiritual. Y entonces resulta que tiene que ser parte de la obra. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que sucedan dos cosas, pero primero una o la otra. O Dios ya te lleve a ti a su presencia, o Cristo mande por nosotros. Hasta ese punto uno tiene que mantenerse firme en el servicio. Firme, ¿sabes qué? En hacer la obra del Señor, en hacer las buenas obras. Te quiero dejar de tareita Efesios 2:10. Efesios 2:10. Ni siquiera te lo voy a leer. Solamente te dejo de tarea para que lo estudies. Efesios capítulo 2, versículo 10. Para que entiendas para qué fuiste hecho, para que comprendas quién te hizo y para qué te hizo, para qué estás tú en este mundo realmente, cuál debe ser tu identidad en este mundo, con quién te tienes que identificar. De eso se trata este principio, de eso se trata realmente el tema de aprender a ser humildes. Y qué importante que si el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo hermoso de lavar los pies, Él que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es el Hijo del Todopoderoso, que es el mismo Dios hecho carne, bendito sea el Señor, que Dios le dio, su Padre le dio toda potestad, toda autoridad en este mundo, y cómo realmente supo ser humilde. El cristiano tiene que trabajar más en este principio. El cristiano tiene que ser más consciente cada día más y más. Vuelvo y te digo, ser cristiano no es de palabra. Ser cristiano no es de palabra. Es decir, tú tienes que aprender a confrontarte con lo que tú piensas del ser cristiano. Ser cristiano no es porque tú vayas a X iglesia, en absoluto. Ser cristiano es de fondo, es de vida. No es de forma, no es superficial, no es por los laditos. No existe otro cristianismo sino el que Cristo nos enseñó. No lo existe, solo ese es el único que existe. Mira qué interesante y mira qué hermoso que con este texto le damos continuidad a este principio de la humildad. Vamos a orar y continuamos aprendiendo más acerca del principio de la humildad. Acerquémonos a Dios. Hoy te damos gracias, Padre, hoy te exaltamos, Señor. Y con esta enseñanza que me has dado hoy a través de estas meditaciones, el pan de vida, oh Dios de los cielos, cómo he sido de redarguido y redarguida. Si tú lo has sido, entonces así es como tienes que hablar con tu Dios, con tu papá Dios. Acércate a Él para que tú lo conozcas realmente. Qué importante, Señor, dile, qué interesante, cómo es de maravilloso conocerte a ti. Y cómo se conoce, Señor bendito, tu voluntad es a través de tu palabra, Señor. Teniendo como ejemplo al Hijo tuyo, al Señor Jesucristo, al que me salvó en la cruz, Señor. Hoy te agradezco con todo mi corazón y recibo, oh Dios, solícitamente esta enseñanza. La recibo. Quiero aprender de ti, Señor Jesucristo. Estoy de acuerdo con la enseñanza. Estoy de acuerdo con que si tú, que recibiste todo poder y toda autoridad y enseñaste cómo y en qué consiste este principio de autoridad, este principio de humildad, lavándole los pies a tus mismos discípulos, Señor, ¿yo qué puedo entonces objetar? Nada, absolutamente nada, y no lo voy a hacer. Dile, quiero sujetarme, quiero aprender, quiero crecer, quiero vivir para tu gloria.
Así es y así será en Cristo Jesús, Señor bendito. Gracias, muchísimas gracias. Amén y amén. ¿Te das cuenta qué maravilloso es poder tener la mejor humildad? Es decir, también esa buena actitud para recibir la palabra de Dios. Así es, conforme a la voluntad de Dios. Olvídate de ti, de lo que tú puedes pensar, de lo que tú puedes entender. Todo tiene que estar sujeto a Dios y a su palabra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Nos vemos. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.